Cristo y nos revela que la salvación no es a través de la religión. No se puede llegar al cielo a través de ninguna religión. Se llega al cielo a través de un hombre, y este hombre es Jesús de Nazaret. ¿Qué cosa te estoy tratando de decir? Que tú puedes ser católico e irte al infierno. Tú puedes ser protestante y condenarte eternamente. Tú puedes ser mormón y condenarte, puedes ser testigo de Jehová y condenarte, puedes ser bautista e irte al infierno. No es la organización a la que perteneces o la religión donde tú te encuentras la que te va a salvar. El que te salva es Jesucristo. Y esta es la razón por la cual hay tantas sectas y tantos programas de televisión, porque no se ponen de acuerdo. Unos dicen, los mormones son los que te salvan, la luz del mundo te salva, el católico te salva, fuera de Roma no hay salvación, los protestantes te salvan, porque toda esta gente no conoce la palabra de Dios. No son los hombres, ni los iluminados, ni los gurús los que nos salvan, es la sangre de Jesucristo. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Solo Cristo, solo Cristo. Y mis hermanos, sin lugar a dudas, es la esencia de todo esto. Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18 que Dios planificó todas las cosas, Dios el Padre, en la creación y en la redención, para que su Hijo tenga la preeminencia en todo. Mis hermanos, nosotros no podemos desconectar ninguna de las bendiciones que Dios nos ofrece en la salvación de pura gracia de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra salvación no consiste en ninguna otra cosa que en tener a Cristo. No es un elixir que tú te bebes, vida eterna, blu, 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 ya tú tienes vida para siempre. No, lo que Dios te da al creer es a Cristo. Y porque tú tienes a Cristo, estás unido con Cristo, el destino de Cristo es el destino tuyo. Es como dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 11, Cristo es el todo en todos. Él es el todo en todos. Cristo hizo dos cosas que nadie más podía hacer. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios al obedecer perfectamente todos los mandamientos de la ley, desde la cuna hasta la tumba. Todos los mandamientos, y luego murió en una cruz siendo inocente para pagar plenamente nuestra culpa en la presencia de Dios mismo. Nadie más podía hacer eso. Dice en Hebreos capítulo 10 versículo 14 que Cristo con una sola ofrenda, la ofrenda de sí mismo, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow, una sola ofrenda. Me encanta como lo dice Joel Vicky. Él dice, solo Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo. Oigan esta frase. Solo Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo, podía comprimir la eternidad del pago de nuestros pecados a través de su sufrimiento y muerte en la cruz. Solo Cristo podía hacer eso. Él comprimió la eternidad de tus pecados en ese momento de muerte, porque Él es Dios y Él es hombre. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, nuestra vida es unida de tal manera a la suya que todo lo de Cristo viene a ser nuestro, mis amados hermanos, real y efectivamente nuestro. Dios no nos trata nunca más de acuerdo a lo que somos en nosotros mismos, sino de acuerdo a todo lo que Él es. Y en esencia, dicho de una forma sencilla, básicamente es que la salvación se encuentra y es a través de Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. La palabra de Dios afirma esto de múltiples maneras. En el libro de los Hechos claramente se nos dice que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual podamos encontrar salvación. Hay más de una razón para que sea de esa forma. Dios Padre envió a su Hijo el Redentor, el pacificador, aquel que iba, o el mediador entre Dios y el hombre. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta en 2:5, que hay un solo mediador, Cristo Jesús, entre Dios y el hombre, un solo mediador, Cristo Jesús, Dios hombre, Dios encarnado. Entonces Cristo vino con la función de poder unir, poder establecer la paz otra vez entre Dios y el hombre.
Solamente por poner un ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por Dios el Padre estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por el hecho de estar en Cristo, unidos a Cristo, es que nosotros disfrutamos de justificación, redención, santificación. O el conocidísimo texto de 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado. Pero ahora escuchen, para que nosotros seamos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Quién es Cristo? Él es Dios. ¿Cuál es la justicia de Cristo? La misma de Dios. ¿Cuál es la justicia que tú tienes ahora en tus libros celestiales? Si tú pudieras ir hoy a la Cancillería Celestial y abrir tu libro donde están escritas todas tus obras, ¿tú sabes lo que tú vas a ver allí? Las obras de Jesús. Nosotros somos tan justos en estatus como Jesús, porque es la justicia de Jesús la que fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Somos justicia de Dios en él. Por eso es que Pablo dice: yo tengo un currículum bastante impresionante. Era fariseo, hebreo de hebreos, era de todo. En cuanto a la ley, yo era irreprensible. Mas cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y no olviden, él está hablando de sus buenas obras. Él está hablando de ese currículum de santidad en el que él descansaba cuando era un fariseo. Pablo dice: lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, a nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros: reconciliados con Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de Cristo. Este texto de 2 Corintios capítulo 5 termina en el versículo 21 diciendo que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. El injusto fue intercambiado por el justo en la cruz, y ahora entonces el justo le pasó al injusto su santidad cuando él deposita su fe en él. Por tanto, Cristo es la puerta de entrada al reino de los cielos. Él es quien tiene la autoridad. Él es la persona que reconcilió al hombre con Dios. Solo Cristo, salvación solo en él. Esa es la sola que estamos discutiendo en este momento.